Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar haciendo el análisis de lo que fue el partido de ayer por la tarde-noche entre River y Racing en el Estadio Monumental. Igualaron 2-2, resultado justo porque ambos equipos mostraron dos caras en relación a un tiempo y el otro. El conjunto del muñeco fue muy superior al de Fernando Gago en la primera etapa, logró ponerse en ventaja con dos verdaderos golazos y en la segunda mitad todo cambió. Desde el minuto 1 del segundo tiempo el conjunto visitante verdaderamente fue mejor y llegó al empate que, más allá de los errores de River que ya vamos a estar analizando, obviamente también Racing tiene su mérito porque eligió atacarlo, eligió también el lugar concreto de donde hacerlo, porque ambos goles llegaron por jugadas que se dieron en el mismo sector de la cancha y así aprovechó esas distracciones que tuvo River, además obviamente de las virtudes propias de la academia, como para igualar definitivamente el marcador. Además vamos a estar analizando a los dos nuevos lesionados que lamentablemente tiene el plantel de River. Vamos a ver si llegan a disputar el partido del sábado contra San Lorenzo. Pero también es importante esto porque estos dos lesionados, estos dos cambios obligados que tuvo que hacer Gallardo, le impidieron quizás realizar estas sustituciones en relación a lo físico. A River se lo notó muy cansado en el segundo tiempo y es por eso que Racing, en base a la intensidad del juego, logró igualar el encuentro. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando unas breves impresiones de cada uno de los futbolistas del Millonario, además de la formación en concreto que puso el muñeco para disputar este partido. No hubo grandes sorpresas, se sabía que en el lateral izquierdo la duda pasaba por Elías Gómez o Milton Casco, terminó jugándoles lateral de Argentinos Juniors, y en la mitad de la cancha entre Tomás Pochettino, Juan Fernando Quintero y Nicolás de la Cruz también se estaban disputando un lugar. Y fue el uruguayo quien además, sin lugar a dudas, fue una de las figuras del partido, quien terminó estando desde la entrada. Armani, el arquero, no tuvo grandes complicaciones, quizás pudo haber hecho algo más en el segundo gol, cuando la pelota queda un tanto llovida una vez de que Javier Pinola logra rechazarla, pero me parece que no tiene responsabilidad concreta en ninguno de los dos tantos. Terminó redondeando un aceptable encuentro, más allá de que obviamente le metieron dos goles y eso hace que su nivel baje. Tuvo dos muy buenas salidas con los pies cuando River quedó mal parado. Rojas defensivamente me parece que estuvo bien, más allá de que en el segundo tiempo Racing lo atacó bastante por su sector, pero no pudieron superarlo con facilidad. Lo que sí, a la hora de las salidas se complicó bastante, no fue fino, no pudo hacer esos tándems que hace normalmente con Santiago Simón, más allá de alguna vez en la primera etapa. Porque hay que decir también, los niveles de todos los jugadores de River, fue uno en el primer tiempo y fue otro en el segundo, por lo que seguramente en este análisis a todos les mencionemos muchas cosas positivas en el primer tiempo y muchas cosas negativas en el segundo. Paulo Díaz fue el mejor de la defensa sin ninguna duda y quizás fue el más regular durante todo el partido. Es verdad, también falla en el segundo gol de Racing, o más bien fallan, sino que le ganan en el cabezazo antes de que la pelota quede un tanto boyando para que Racing marque el segundo, pero aún así fue sin lugar a dudas el mejor de la defensa, salida limpia siempre y muy sólido en todos los duelos aéreos. González Pires estaba teniendo un muy buen partido, un muy buen primer tiempo tuvo, hasta que se golpeó en el inicio del complemento y eso provocó que en el primer gol de Racing no estuviera 100% desde lo físico y pierde a Copetti en lo que en ese momento era el descuento para el equipo visitante. Elías Gómez bien atacando, flojo defendiendo, los dos goles llegaron por su sector, más allá que obviamente en el segundo tanto ya no estaba dentro del juego. Enzo Pérez poco para analizar porque también se fue lesionado, el capitán dejó la cancha a minutos de comenzado el partido por una molestia en el isquiotibial izquierdo. Ya vamos a estar analizando más en profundo qué fue lo que le sucedió. El que ingresó fue Zuculini, que no tuvo un buen compromiso. Es verdad que necesariamente tampoco fue malo porque en el primer tiempo estuvo acoplado con el resto del equipo y tuvo algún que otro corte importante, sobre todo en el segundo gol de River en la previa del tanto de la Cruz, pero sinceramente en la segunda etapa quedó bastante a destiempo en la mayoría de los cortes. Enzo Fernández, gran primer tiempo, flojo segundo tiempo. En el caso de Santiago Simón, algo parecido. El primer tiempo me parece que fue el mejor jugador del equipo, asistencia fenomenal a De la Cruz en el segundo tanto. El uruguayo, justamente, buen partido en general, logró convertir después de muchísimo tiempo, desde la victoria 4-1 sobre Newell's en Rosario, que no marcaba un tanto oficial, volvió a disputar un partido luego de haberse perdido los últimos dos por un golpe en la rodilla y en general terminó haciendo un buen compromiso, pero la realidad es que se vio que no estaba físicamente para jugar los 90 minutos y casi con seguridad, si Gallardo no hubiera tenido que realizar dos cambios por obligación, lo más seguro es que hubiera salido. Barco, otro que tuvo muy buen rendimiento y otro también que lamentablemente se nota que no está todavía para los 90 minutos. Jugó un excelente primer tiempo, marcó un verdadero golazo, el primer tanto es una obra de arte
muy característica del ex jugador de Independiente, pero aún así también llega tarde, por ejemplo, en el centro del segundo gol de Racing. No logra tapar al envío del lateral derecho de la Academia de Mura y eso provocó obviamente el inicio de lo que sería el empate definitivo. Y en el caso de Julián Álvarez tuvo un partido un tanto irregular, me parece que nunca logró estar 100% cómodo dentro de la cancha, más allá de que muchas veces le ganó a los centrales rivales, como también en otras ocasiones le tocó perder. Haciendo un breve análisis de lo que fue el primer tiempo, porque sinceramente me quiero detener más en lo que fue el complemento, que ahí es donde se vio más el déficit que seguramente pueda llegar a tener River a lo largo del torneo. El Millonario comenzó con un poco de dudas, con un Racing siendo muy intenso, pero desde el momento en el cual Barco sacó ese tremendo derechazo desde 25 metros y se la clavó al palo derecho del arquero Gómez, la realidad es que ahí River los últimos 20 minutos de la etapa inicial los manejó como quiso. Tuvo bastantes oportunidades para marcar no solamente el segundo, que terminó llegando sobre el final de los primeros 45 minutos, sino el tercero y el cuarto, un cabezazo de Paulo Díaz que contuvo bien el arquero, otro cabezazo de Enzo Fernández que el arquero con serias dudas logró retener, y muchas veces en las cuales, por ejemplo, Julián Álvarez quedó mano a mano con los centrales, pero no logró resolver de la mejor manera. Racing, por su parte, en ese primer tiempo no logró hacer ninguna jugada hilvanada, River lo controló muy bien, sin embargo se veía quizás algunas conexiones por el sector derecho de la Academia, el sector defensivo izquierdo de River, y es lo que terminaría marcando, o por lo menos lo que terminaría definiendo el empate en el segundo tiempo. Gallardo quizás lo vio con la suma precisión, porque la realidad es que hizo una modificación en ese lugar de la cancha, pero las lesiones lo llevaron a tener que hacer otra cosa, porque por ejemplo vamos a ver al final del partido que terminaron quedando en el banco jugadores como Tomás Pochettino y como Brian Romero, que en otras circunstancias seguramente hubieran ingresado a jugar unos minutos. Lamentablemente, primero por la lesión de Enzo Pérez, que llegó cuando el partido todavía estaba 0-0, y después por la lesión de González Pires, tuvo que gastar 2 modificaciones y no pudo realizar ese quinto cambio, porque obviamente después hubo otras 2 sustituciones para que ingresaran jugadores River, pero lamentablemente no pudo mover nada casi de mitad de cancha hacia adelante. Eso se notó porque el equipo sintió el cansancio físico, Racing sí hizo las modificaciones correspondientes y en el segundo tiempo se terminó llevando su premio. El segundo tanto llegaría a los 43 de la etapa inicial, con una muy buena presión, Zuculini roba bien el balón en la mitad de la cancha y se la da a Simón, que con un exquisito pase habilita de la Cruz, que de derecha anotó lo que en ese momento era el segundo tanto y victoria parcial de River. El Millonario se fue al descanso con 2 goles arriba y en ese momento nadie presagiaba lo que iba a suceder finalmente en la segunda etapa. Si bien, como dije, me parece que las lesiones perjudicaron claramente la idea que podía llegar a tener Gallardo como para, si no ir por más goles, por lo menos para reservar la ventaja que ya tenía desde el primer tiempo, la realidad es que desde el minuto 1 Racing fue bastante superior al Millonario en la segunda etapa. Ya desde el costado derecho del ataque de la Academia, y esto lo marqué en el primer tiempo, se veía como entre Auche y Mura lograban por varias oportunidades hacer que quedaran 2-1 en primera instancia contra Elías Gómez, que terminó siendo reemplazado, en mi opinión por esto mismo, porque fue el cambio que intentó hacer Gallardo como para modificar, entró Casco, pero lamentablemente a la hora de defender esto no pudo ser modificado justamente, porque la realidad es que le siguieron haciendo el 2-1, esta vez a Casco, y por ahí es donde llegaron los 2 goles de Racing, el primero de ellos, gran centro de Auche, cabezazo de Copetti y descuento. En este momento lo que hay que marcar, y es un punto no menor, es que Leandro González Pires ya se encontraba lesionado, había salido del campo de juego para que lo atendieran y cuando ingresó probó casi con seguridad para ver si podía seguir, pero finalmente no pudo. Sin embargo, entre que probó y finalmente que fue sustituido, llegó el primer gol de Racing y se nota como no puede seguir a Copetti, como no puede perseguirlo en la marca, y es por eso que el exfutbolista de Rafaela, el centro delantero de Racing, convirtió el descuento. Finalmente salió Pires, ingresó Pinola en su lugar y lamentablemente el experimentado futbolista no tuvo un buen rendimiento. Obviamente no es solamente culpa de Pinola, porque claramente se veía como el equipo en la segunda etapa físicamente empezó a mostrar una bajeza de rendimiento, pero Gallardo ya había hecho las 3 ventanas. En el primer tiempo Zuculini por Enzo Pérez. Al inicio de la segunda parte ingresó Quintero por Simón. Lamentablemente el colombiano no pudo hacer pesar su jerarquía, más allá de algunos tiros de esquinas bien ejecutados que casi terminan siendo gol olímpico. También ingresó Casco por Elías Gómez y en la tercera ventana entró Pinola con González Pires. Es por eso que digo que quedaron en el banco jugadores como Pochettino y Brian Romero, que podrían seguramente haber cambiado la ecuación, pero no se les pudo dar la oportunidad por el tema de que obviamente ya estaban todas las ventanas de cambios agotadas.
20 minutos después de que Racing descontara, claramente la academia siguió siendo superior. Es cierto que River tuvo alguna que otra aproximación, no fue quizás tan continuo el dominio de Racing como sí lo fue el de River en el primer tiempo, pero la verdad es que el conjunto de Fernando Gago estaba superando por intensidad, por lo físico y también por lo futbolístico al del muñeco en la segunda etapa, y se notó, y finalmente llegó el empate definitivo después de una serie no de rebotes, porque viene el centro del costado derecho, Barco no llega a evitar que Mura lance el envío. Le ganan a Paulo Díaz en la marca, Pinola rechaza a medias y la pelota le queda prácticamente un poco más atrás entre el área chica y el borde del área grande a Lionel Miranda, que marca el empate, un muy buen cabezazo que pega en el palo derecho de Armani y termina entrando. Racing igualaba el marcador, después de eso prácticamente no pasaría más nada. Racing se conformó con el empate, claramente, no sé si por miedo, pero sí por el hecho de que a lo mejor yendo a lo loco a buscar el tercero podía llegar a perder el partido, y River no tuvo ideas suficientes. Como dije, no había modificaciones y los jugadores dentro del campo de juego ya físicamente estaban sin resto. De la Cruz no daba más, Enzo Fernández tampoco. Barco tuvo alguna que otra acción, me parece que terminó redondeando un buen partido, pero sobre el final prácticamente no pesó, y Julián Álvarez luchó más de lo que jugó en esta oportunidad. Un empate que termina siendo un tanto agridulce, porque después del primer tiempo donde estabas ganando 2-0 y te lo terminan empatando, quizás más por lo físico y lo intenso que fue Racing que por el fútbol en sí, termina dejando claramente un sabor que no es para nada bueno en el lado de River. Aún así se sabe que esto recién comienza, van 4 partidos oficiales y por el momento River sigue siendo uno de los 4 clasificados. Y vamos ahora a hablar de las 2 malas noticias, los 2 lesionados. Enzo Pérez rápidamente pidió el cambio en el inicio del partido. Creo que estaban entre los 10 y los 15 minutos cuando sintió el pinchazo o la molestia, porque no se sabe con exactitud si es una distensión o un desgarro. Seguramente hoy se hagan los estudios correspondientes para saber efectivamente qué tiene. Es una molestia en el isquiotibial izquierdo y lo más seguro es que no pueda estar a disposición para enfrentar el próximo sábado a San Lorenzo, y quieran reservarlo para los compromisos que hay más adelante, porque si llega a ser un desgarro hay que tener en cuenta que son aproximadamente 3 semanas y en 3 semanas River enfrenta a Boca en el Monumental. Es por eso que en mi opinión sería bastante complicado que pueda jugar alguno de los siguientes 3 partidos, con San Lorenzo en el gasómetro, por Copa Argentina ante la Ferrere y en el Monumental ante Gimnasia de La Plata. Y después, por otro lado, la lesión de González Pires, que no parece tan seria, más allá de que tuvo que ser reemplazado. Sí fue un golpe muy fuerte, un traumatismo en el glúteo derecho. Lamentablemente esto hizo que no pudiera moverse con facilidad. Casi con seguridad en un par de días va a estar a disposición y listo para seguir, porque hoy por hoy es titular. Recordemos que Héctor David Martínez sufre un esguince en su rodilla izquierda y no va a poder estar prácticamente por las próximas 3 semanas. Es por eso que para Gallardo la dupla de centrales titulares es Paulo Díaz con Leandro González Pires. Sí me llamó la atención que el que entrara fuera Pinola, casi seguro que fue por una cuestión de perfil, porque es zurdo, pero hay que tener en cuenta que en Rosario también se había lesionado un central, Martínez, y también juega de segundo zaguero. Lo estaba haciendo en esa función en el partido frente a Newell's, y en esa oportunidad Gallardo decidió que ingresara Maidana, que me parece que, si bien también seguramente tenga algún que otro error en cuanto a lo físico, porque también es un futbolista grande como Pinola, viene con un poquito más de ritmo, ya jugó más de un tiempo, prácticamente 70 minutos, el pasado fin de semana, y seguramente esté un poco más a tono. Aún así me parece que el muñeco se decidió, como dije, por una cuestión de perfil. Pinola es zurdo y no quiso tampoco mover a Paulo Díaz, porque si entra Maidana, Paulo Díaz pasaría a jugar de 6 y eso es algo que a lo mejor no estaba previsto. Esperemos que tanto Enzo como Leandro González Pires se recuperen correctamente y que puedan estar a disposición del cuerpo técnico lo antes posible. Para cerrar, claramente es muy precipitado hacer un análisis de lo que tiene que ver con las posiciones en la zona A, porque la realidad es que hay muchos equipos pegados. River hoy por hoy estaría segundo por detrás de Banfield, que es el puntero con 8 puntos. Después hay muchos equipos con 7, entre los que se encuentra el Millonario, que por diferencia de gol estaría superando a otros equipos como son Platense y Unión, que también se encuentran con las mismas unidades. Pero como dije, es muy apresurado hablar de qué es lo que tiene que hacer el conjunto del muñeco para clasificar de acá en adelante, porque todavía quedan muchos partidos y se nota que va a ser una zona peleada. Clasifican los 4 y hoy por hoy River lo que tiene que hacer es tratar de mejorar el juego, y a la larga casi con seguridad va a terminar metiéndose en los cuartos de final. Sería muy raro que en este grupo, donde no hay un equipo que sea mejor que el resto, sinceramente hay muchos que juegan bien, pero la realidad es que ninguno es superado por otro, y es por eso que River, haciendo un correcto torneo, debería clasificarse. Es cierto también que se están buscando
buscando la mayor cantidad de puntos posibles antes de que empiece la fase de grupo de la Copa Libertadores, porque ahí se te van a juntar 2 torneos. Pero aún así me parece que River tiene plantel para mejorar muchísimo más. Esperemos que se corrijan los errores de cara al futuro y que River pueda volver a ser el que fue. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.